Damos gracias al Señor de que podemos estar aquí en esta mañana, que hemos podido adorar. Yo, aunque no pude hacerlo con toda la energía que tengo porque estoy afectado un poco de la voz, siempre es un gozo el poder adorar como congregación, como pueblo y cantar las verdades de la palabra que nos ha dado el Señor para nuestra consolación, para nuestro deleite, pero también sobre todo para exaltar a ese Dios perfecto, el cual nosotros adoramos siempre. Hermanos, en esta mañana, Pastor Andy vio a bien empezar una serie luego de que estuvieron largos meses, los meses de principio de año, siendo expuestos a los salmos. El domingo pasado, el domingo de resurrección, vimos 1 Corintios 15. Y en este domingo vamos a comenzar una serie alrededor del libro de Apocalipsis. Entonces, lo primero que quiero decirles en esta mañana es que este libro de Apocalipsis está escrito para dar ánimo y tranquilidad a la iglesia. No es un libro como muchos piensan que es un libro de terror, de pavor, de cosas que no entendemos. Ay, yo no quiero leer Apocalipsis porque salgo completamente alterado, no entiendo las cosas. En general, el libro de Apocalipsis es un libro que está escrito para dar ánimo y tranquilidad a la iglesia. Y lo vamos a ver desde este primer pasaje que vamos a estar poniendo en esta mañana. Es un libro no solo para revelar de cierta manera cómo se verá al final la historia de la redención del pueblo de Dios, sino que mucho de su contenido, más de lo que creemos, está escrito para saber cómo la iglesia debe caminar y esperar la venida del Señor en estos últimos tiempos. Por eso, antes de comenzar en esta mañana y antes de comenzar la serie en el libro, deseo darle algunos consejos para su lectura. Les aconsejo que estén leyendo Apocalipsis ahora en todo este tiempo que lo vamos a estar exponiendo. Y unos consejos para que cuando lo lean puedan entender a lo que están siendo expuestos cuando leen Apocalipsis. Fue escrito primeramente a una iglesia que estaba en tiempos difíciles. Por lo que entender ese contexto de esa primera iglesia que leyó Apocalipsis y el tiempo en que estaba sucediendo, lo que le estaba aconteciendo a esa iglesia, es importante para hacer una correcta interpretación de Apocalipsis. Usted no puede arrancar Apocalipsis y empezar a interpretarlo como usted quiera, sino que tiene que leerlo a la luz de esa primera iglesia histórica en ese primer siglo que fue la que recibió Apocalipsis por primera vez. Fue escrito para animar a la iglesia y para mostrarle cómo serían las cosas. Lo vamos a ver en breve. No solo para hablar de futuro. No solo estaba preparando a esa iglesia para el futuro de la iglesia, sino que estaba preparándola también para su presente. Y también para nosotros hoy, Apocalipsis nos prepara para nuestro presente. Tener en cuenta que es una literatura diferente. Lo más similar que tenemos a Apocalipsis son los capítulos finales de Daniel en toda la Escritura. Pero lo más parecido que tenemos hoy, al contexto que tenemos hoy, de lo que se nos puede asimilar a Apocalipsis, es por ejemplo cuando vemos una película. Que la película te cambian las escenas y de repente te están hablando de lo que está pasando, pero puede ser que te hablen de nuevo de lo mismo, pero desde otro ángulo. Lo más parecido a Apocalipsis que tenemos hoy es una película. Cuando nos sentamos a ver una película y tenemos esas imágenes exorbitantes así que nos deslumbran así. Así mismo, de la misma manera, Apocalipsis tiene mucho contenido de imágenes, mucho contenido de cosas que no entendemos, pero que con el favor de Dios vamos a ir desmembrando domingo tras domingo. Es un libro con muchas citas. De hecho, solamente el libro de Apocalipsis tiene más de 500 citas al Antiguo Testamento. Mucho más que el resto de los 26 libros del Nuevo Testamento. Si usted reúne los otros 26 libros del Nuevo Testamento, todas sus citas no llegan a las más de 500 citas de Apocalipsis. Entonces, es muy importante entender adecuadamente estas citas que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, hizo en Apocalipsis para poder entender lo que se está hablando. Hermano, cuando esté leyendo Apocalipsis, no piense solamente en el futuro y en lo que ha de venir. Piense en la manera práctica en que la iglesia debe vivir en estos últimos tiempos. ¿Dónde está nuestra esperanza en estos últimos tiempos? ¿Cómo debemos entender los eventos que nos están aconteciendo? Dicho esto, este primer pasaje que veremos en esta mañana, que será en Apocalipsis capítulo 1, los versículos del 1 al 8, expone la siguiente verdad. Somos bienaventurados al recibir la revelación de Jesucristo que reina y viene. Se lo repito una vez más. Somos bienaventurados
al recibir la revelación de Jesucristo que reina y viene. Leamos entonces Apocalipsis capítulo 1, versos del 1 al 8, dice así la palabra de nuestro Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Oremos en esta mañana, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Te damos gracias por este libro final de tu revelación, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en él tenemos consuelo y alivio, como estaremos viendo el resto de todos los domingos que nos quedan para exponer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, Señor. Ayúdalo, Señor, a aplicarlas en nuestra vida, Señor. Y por sobre todas las cosas, que cumplamos el objetivo de esta palabra, que es recibir ánimo y consuelo en medio de las situaciones que vivimos, Señor. En el nombre de Dios Jesús oramos. Amén. Hermanos, estos primeros 8 versículos de Apocalipsis es como lo que diríamos un prólogo de un libro, es una introducción, es algo que nos quiere hacer ver el autor antes de iniciar el contenido más profundo que tiene el libro. No obstante, estos primeros 8 versículos igual están cargados de todo lo que nos quiere decir alrededor de la carta. Nos pudiera incluso enseñar cuál es el objetivo de este libro. Y lo primero que vamos a ver, los primeros 3 versículos, primer punto en esta mañana, vamos a ver que son bienaventurados los que leen, oyen y guardan la revelación de Jesucristo. Antes de entrar a ese punto y darles un contexto un poco más profundo del que les di en la introducción del sermón, el autor físico de Apocalipsis es el apóstol Juan, que está exiliado en la isla de Pasmo por predicar el evangelio, por expandir el evangelio por toda Asia, siendo uno de los últimos testigos de la vida y ministerio de Jesucristo. De hecho, Juan fue el único apóstol que llegó a su vejez. Fue el único apóstol que Dios le permitió llegar a tener más de 80 años, no me atrevo a decir la edad exacta que llegó a tener Juan, pero muchos años con respecto a los demás apóstoles. Y él permitió que él fuera uno de los últimos testigos de la vida y ministerio de Jesús en ese tiempo. Juan recibe la revelación de parte de Dios y es encomendado, como veremos en el próximo pasaje, a escribirla para animar a los creyentes de ese tiempo. Porque los creyentes de ese tiempo, como nosotros hoy también, se estaban enfrentando a falsas enseñanzas, se estaban enfrentando a permitir la entrada de una cultura pecaminosa dentro de la iglesia, ya estaban tratando de que el mundo los estaba tratando de permear y sobre todo estaban siendo perseguidos. No perseguidos de una manera trivial, estaban siendo perseguidos por el mismísimo emperador Domiciano, uno de los emperadores más crueles y más contrarios y adversos al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Este emperador tentaba a la iglesia, perseguía a la iglesia y les decía que si querían preservar su vida física, tenían que adorarlo a Él como Dios. Entonces, por todo esto, este libro, esta revelación que vamos a ver, es de ánimo para el creyente. Es una revelación que el Señor dio para animar a la iglesia en medio de estos tiempos. Ya entrando en nuestro pasaje, lo primero que nos dice la palabra de Dios aquí es que este libro es la revelación de Jesucristo. Y nosotros conocemos este libro en nuestra traducción como el libro de Apocalipsis,
que viene de un vocablo griego que es apocalipsis, así escrito, pero lo que significa en su traducción literal es revelación. Es quitar el velo, es poder ver lo que está encubierto. Por eso en otras traducciones, las traducciones de nuestros hermanos que hablan inglés, aquí no tienen apocalipsis en inglés, tienen revelation, tienen revelación. Lo que propiamente el libro nos está diciendo desde el inicio es que esta es una revelación de Jesucristo. Y es una revelación de Jesucristo en dos sentidos. Es una revelación que Jesucristo mismo está dando y es una revelación acerca del propio Jesucristo. Es la revelación de ánimo para la iglesia. Sigue la palabra diciendo, esta revelación la dio Dios. Y nos dice rápidamente para qué Dios da esta revelación. Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Se recuerdan cuando les dije en el inicio que todo el mundo piensa que Apocalipsis solo habla del futuro? Bueno, aquí el primer versículo está diciendo que es para una iglesia en el primer siglo y le está dando estas cosas que se van a manifestar y se van a suceder pronto. O sea, ellos lo van a experimentar. Apocalipsis no solamente habla del futuro, habla del presente de la iglesia. Dice la palabra que esta revelación Dios la dio y la declaró enviándola por medio del apóstol Juan, cuando ya vimos. Y describe las particularidades del apóstol Juan. El apóstol Juan no es una persona cualquiera. Esta revelación no está viniendo de cualquier hombre. Ha sido una persona que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Ha sido una persona que ha dado testimonio de Jesucristo, de su vida y de su ministerio y de todas las cosas que ha visto, de todas las cosas que ha acontecido. Aún después de que Jesucristo murió, resucitó y ascendió, Juan ha sido testigo del crecimiento de la iglesia. Juan era el más indicado para revelar esta revelación de Jesucristo a la iglesia en sus tiempos. Hermanos, terminando este pequeño inicio, Juan da una bienaventuranza para los que están leyendo esto. A lo largo de todo Apocalipsis vamos a ver cómo Juan va dando una tras otra varias bienaventuranzas, pero esta primera creo que es sumamente importante. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas. Esto en el contexto de las iglesias, posiblemente cuando les llegara la revelación, alguien se parara y leyera a toda la iglesia el Apocalipsis, el libro Apocalipsis. Y esa persona en ese contexto cuando leyera esto dice, bienaventurado el que lee y bienaventurados los que oyen, pero por sobre todo, bienaventurados los que guardan las cosas que en ella están escritas, los que guardan las cosas que están aconteciendo en esta revelación. No solamente hoy cuando leemos somos bienaventurados, cuando escuchamos la palabra, si tenemos la posibilidad de poner un audio con la Biblia y la escuchamos, somos bienaventurados también porque estamos oyendo la palabra de Dios, sino que como pueblo de Dios tenemos que guardar la palabra de Dios. Y dice que son bienaventurados todos los que hacen esto, los que leen, los que oyen y los que guardan, porque el tiempo está cerca. Vuelvo a repetirle, hermanos, esto está escrito directamente para una iglesia en el primer siglo. Está escrito para todas las iglesias, como veremos en breve, pero está escrito para ellos. Y para ellos ya le está diciendo que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Nosotros podemos decir, bueno, han pasado 2000 años, ¿cómo es posible? En el tiempo de Dios, ya el tiempo final está cerca. Nosotros no lo entendemos, nosotros no entendemos completamente cómo Dios maneja el tiempo, pero para Dios 1000 años es como un día. Entonces el tiempo está cerca. Las cosas que han de suceder van a suceder pronto. Hermanos, demos gracias a Dios porque nos dio la revelación de Jesucristo. No fue un invento, no fue algo que se le ocurrió a alguien, fue a través de su fiel siervo Juan. Y la revelación de Jesucristo es que el tiempo se acerca. El tiempo está llegando. Jesucristo va a venir, como veremos en breve. Entendamos que esta revelación de Jesucristo es para que conozcamos lo que acontece y lo que acontecerá pronto. Quítese esa imagen de su mente que Apocalipsis nada más mira al futuro y mira al futuro. Apocalipsis nos va a hablar, como veremos a lo largo de todas las predicaciones, de nuestro presente, de nuestras realidades, de nuestras vicisitudes, qué hacer, qué esperar, en qué confiar, en qué aferrarnos. De eso es lo que nos va a hablar Jesucristo. Hermanos, leamos, oigamos y guardemos, atesoremos de manera práctica la revelación de Jesucristo para que seamos bienaventurados, para que tengamos gozo y felicidad en nuestras vidas. No hay otra cosa que podamos hacer sino es que leer, oír y guardar la palabra de Dios. Perdón.
entendamos que es una realidad para nuestra vida que el tiempo está cerca. Hermano, no viva una vida pensando que le queda mucho tiempo aquí. Nos puede quedar mucho tiempo aquí. Nos pueden quedar 10, 20, 30, 40. Los más jóvenes les quedarán 60. Pero no se aferre a esta vida. El tiempo está cerca. Ya sea que Él venga o que vayamos a Él, el tiempo está cerca. Aférrese a la que en realidad de su vida debe vivirse conforme a la palabra del Señor. El segundo punto de nuestro pasaje en esta mañana, los versículos del 4 al 6, podemos extraer de que Jesucristo reina sobre toda la tierra. Si inicialmente en el versículo 4 el propio Juan está saludando a 7 iglesias que están en Asia, que como veremos en los capítulos 2 y 3, después van a haber momentos específicos en los que se le va a hablar a cada iglesia, hay también mucho que interpretar acerca de ese número. El número 7 es un número de plenitud, es un número de perfección, aunque directamente la revelación de Apocalipsis está siendo dirigida a esas 7 iglesias en Asia. Lo que también quiere decir ese número 7 es que esta revelación es para todas las iglesias del Señor. No solamente esas 7 que estaban en Asia, no solamente las iglesias de Jerusalén, las iglesias en Roma, no solamente las iglesias de aquel siglo, sino que es para todas las iglesias de Dios en todos los tiempos. Juan está saludando a estas 7 iglesias y lo primero que le dice es gracia y paz a vosotros. ¿Usted se imagina una iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba siendo permeada por la cultura del momento, que estaban siendo tentados a salvar su vida física si adoraban al César, que Juan les diga gracia y paz? ¿Cómo es posible? ¿Cómo si estamos enfrentando esto vamos a tener gracia? ¿Cómo vamos a tener paz? ¿Cómo vamos a tener consuelo? Bueno, Juan le dice gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. Juan les está diciendo que esa gracia, esa paz que ellos deben tener, que ellos deben recibir como consuelo, viene de parte de Dios, el que fue en un principio, el que es y el que ha de venir. En las traducciones más literales no es el que ha de venir como una cosa que no está aconteciendo, sino más bien es el que está viniendo. Ya Dios, ya Cristo está preparando morada para nosotros en los cielos. Ya el proceso de su venida comenzó desde el mismo momento en que Jesucristo ascendió. O sea, no es una cosa que va a pasar, es una cosa que ya se está acercando, que ya está aconteciendo. Hermanos, no solamente dice eso, dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, volvemos al número 7, un número de plenitud. Está diciendo aquí que no solamente la gracia y la paz viene del Padre, sino también viene de la plenitud del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. También es quien nos puede consolar y nos puede dar esa gracia y esa paz. Y dice también, y de Jesucristo, el testigo fiel, el que siempre fue fiel y fue obediente a la voluntad de Dios para poder hacer la obra que le había encomendado. No solamente testigo fiel, el primogénito de los muertos. Cristo es el primogénito de los muertos, porque como vimos el domingo pasado, también va a ser el primogénito de la resurrección. Si morimos con Él, también resucitaremos con Él. Y no solamente dice eso, sino que también dice el soberano de los reyes de la tierra. Y aquí hay una de esas citas que es importante entender que el autor está haciendo. El autor, Juan, está citando casi directamente el Salmo 89, versículo 27, que dice así: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Este Salmo 89 es un salmo de pacto, del pacto que hizo Dios con David, donde le estaba prometiendo que él iba a tener una descendencia, que el trono suyo iba a ser afirmado por la eternidad. Y nosotros sabemos que ese descendiente de David, que fue el rey perfecto y que va a reinar por la eternidad, no es otro que Jesucristo. Entonces lo que está diciendo ese Salmo, versículo 27, que Él también lo pondrá por primogénito. Cristo es el primogénito de los muertos, porque es el primogénito de nuestra resurrección también. Y Él es el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Qué significa? Que es el más grande de los reyes de la tierra, que es el que gobierna la tierra entera, que bajo Él está todo dominio, todo poder y toda autoridad. ¿Cómo sería esto de consuelo para esa iglesia? Para esa iglesia que estaba siendo perseguida por uno de esos reyes, específicamente por el César, por Domiciano. ¿Cómo sería escuchar esto? Ciertamente tenían que hallar consuelo y paz en que Dios está gobernando por encima de todo poder
y de todo dominio que aún se estuviera oponiendo a ellos. No importa la oposición que tenga la iglesia, Cristo está reinando por encima de todo poder y de toda autoridad. Es a quien nos tenemos que aferrar, es en quien tenemos que tener consuelo. No solamente dice que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, sino que dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan está poniendo en evidencia aquí no solamente esa resurrección dentro de toda la obra del Evangelio, sino que está poniendo el Evangelio en sí. Cristo nos amó de una manera tan grande que entregó su vida por nosotros, que entregó su sangre para que esa sangre lavara perfectamente nuestros pecados, porque por medio de los sacrificios de la ley no se lavaban los pecados, se cubrían. No era un sacrificio perfecto. Cristo es el perfecto sacrificio que con su sangre lava nuestros pecados y nos presenta limpios delante de Dios. Juan está trayendo eso a la memoria de la iglesia para que entienda que tiene que tener confianza en aquel que los salvó, es también quien los va a preservar ahora en medio de su aflicción. Dice, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esta es otra cita que está haciendo Juan de Éxodo 19, específicamente el versículo 6, pero se los voy a leer desde el 4. Dios le estaba hablando al pueblo de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Desde el principio Dios quiere que su pueblo sea un pueblo de reyes y de sacerdotes. No solamente Israel en el Antiguo Testamento. Nosotros como iglesia hoy somos el pueblo de Dios que hemos sido hechos reyes y sacerdotes. ¿De qué reino? Del reino celestial. ¿De qué sacerdocio? Del sacerdocio celestial. Fíjese cómo sigue diciendo la palabra, dice, no solamente nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, sino que a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, somos parte del gobierno celestial de Cristo, ministrando al resto del mundo su gloria y su imperio. Nosotros somos como los embajadores de Cristo en esta tierra. Cada iglesia es una embajada. Estamos todos en distintos países y todos estamos ejerciendo de vaso comunicante, de instrumento de Dios para exponerles el Evangelio, para exponerles el reino de Dios a este mundo. Eso es lo que tenía que entender la iglesia en ese tiempo, eso es lo que tenemos que entender nosotros hoy. Aún en medio de aflicciones, aún cuando nos ha tocado un país que es contrario a la palabra de Dios, usted está puesto ahí como rey y sacerdote del reino celestial del Señor. Para predicar su palabra, para extender su reino, para que aquellos que un día estaban lejos de Dios como nosotros, sean acercados al reino de Dios. Hermano, comprendamos que Apocalipsis es para recibir gracia y paz de parte de Jesucristo, aún en medio de las circunstancias convulsas que estemos pasando. Perdón. Ciertamente, a lo mejor no estaremos similar a la iglesia del primer siglo. A lo mejor no tenemos un gobierno que está arriba de nosotros diciendo, si no nos adoras a nosotros como Dios, vas a morir. Pero ciertamente tenemos nuestras particularidades y nuestras luchas en contra de las personas que se oponen al Señor. Podemos ser ninguneados en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, en nuestro barrio, cuando hacemos una cola. En cualquier lugar nos pueden llamar. Esa es la gente que cree en Dios. Uno más ahí. Unos loquitos, unos fanáticos, unos religiosos. Y podemos seguir la tarde entera todo lo que nos dice. Hermano, usted tiene que recibir consuelo. Eso no lo puede amedrentar. Como me gusta decir siempre, ese versículo nunca se me olvida. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos que tener consuelo en Jesucristo. No importa lo que nos puedan hacer a nosotros, no importa lo que nos puedan hacer en este cuerpo, aún cuando difícilmente nuestra mente humana no lo puede entender y lleguemos a punto a lo mejor de que tengamos que morir,
nosotros tenemos gracia y paz en medio de Jesucristo. En medio de Jesucristo. Hermanos, llenémonos de gozo como creyentes y tengamos gracia y paz porque Cristo ya está viniendo. Porque no es una esperanza que está allá lejana, que no la vemos, sino que sabemos que ya Cristo está a la diestra del Padre, reinando este mundo, intercediendo por nosotros y preparando morada para nosotros en los cielos. Estemos gozosos de que ya Cristo está viniendo, aquel que nos reveló al Padre con su muerte, aquel que es primogénito de los muertos, aquel que viene a buscar a su iglesia para que todos junto a Él podamos resucitar. Podamos resucitar por la eternidad. No solo aguardemos por Jesús que ya está viniendo, sino que creamos también que Cristo está reinando sobre la creación, que Cristo es más el sexo, el por encima de todos los reyes de la tierra. Cristo reina, hermanos. No importa qué gobierno tengamos, Cristo está por encima de él. No importa qué autoridades tengamos en los lugares en que trabajemos o estudiamos, Cristo está por encima de él. Usted sométase a las autoridades. La palabra es clara con eso, siempre y cuando la autoridad no vaya contrario a la palabra de Dios. Si la autoridad esa va contraria a la palabra de Dios, usted tiene un rey más alto todavía, que es Jesucristo, al cual tiene que servir y obedecer. Hermano, Cristo está reinando sobre la creación. Él es el soberano sobre los reyes de la tierra. No hay autoridad que no esté debajo de él. Seamos, hermanos, parte activa del gobierno celestial de Cristo, anunciando su gloria y poder a los demás, anunciando el evangelio de salvación a los que están perdidos, como lo estuvimos nosotros. Nosotros en un tiempo no estábamos dentro de la embajada celestial. Estábamos afuera. Y una persona se nos acercó, a lo mejor no nos dijo el evangelio completo articuladamente bien, pero nos invitó a la iglesia. Y al final fuimos hechos parte de la ciudadanía celestial. Ahora se usa mucho, a mí me gusta revisar en internet el ranking de los pasaportes y cuál es el mejor pasaporte, que si el alemán, que si el español, que si el japonés. Y la gente, bueno, nosotros que tenemos trascendencia, tradición española, casi todo el mundo es pasaporte español. Hermano, el pueblo de Dios tiene el mejor pasaporte que puede tener. El pasaporte al reino celestial. Jesucristo murió por nosotros y esa es nuestra identidad, nuestra garantía, coherederos de la promesa. No importa el pasaporte que puedas tener aquí, ese no se va contigo. Hermanos, siempre recordemos que quien gobierna y a quien estamos esperando fue ese que nos amó al punto de entregar su sangre para limpiar nuestros pecados. Es el mismo, hermanos. Es el mismo que vino, que se humilló, que vivió una vida perfecta, que recibió innumerables golpes que nosotros jamás pensamos que nuestro cuerpo pueda aguantar eso, y que se entregó en una cruz, se entregó Él, dio su vida a Él, no se la quitaron, por amor a nosotros. Su sangre, la sangre del justo, derramada por los injustos. Ese es el que nosotros estamos esperando a que venga a buscarnos. Si ese murió por nosotros y entregó su vida, ¿cuánto más no va a venir a buscarnos de nuevo si ya murió por nosotros? Estamos esperando a quien nos amó al punto de entregar su sangre para limpiar nuestros pecados. Hermanos, como tercer y último punto en esta mañana, los versículos del 7 al 8, podemos enunciarlo de la siguiente manera. Jesucristo ya viene. Si en los primeros dos puntos estuve una y otra vez diciendo que Jesucristo venía, este tercer punto es aún más enfático todavía, porque dice la palabra del Señor, versículo 7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Esta es otra de las importantes citas que está haciendo Juan en su inicio de Apocalipsis. Está citando específicamente Daniel 7, versículo 3. No me voy a profundizar aquí porque el pasaje de la semana que viene es prácticamente usando esa profecía de Daniel. Pero sí le voy a leer Daniel, versículo 13, dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Cuando Juan está citando aquí que he aquí vienen las nubes, está pensando en esa profecía de Daniel, donde iba a venir el Hijo del Hombre frente al anciano de días y el anciano le va a dar potestad, dominio, y eso con el favor de Dios lo veremos el domingo que viene también. Pero
Juan desde aquí, desde el inicio, nos está diciendo que Cristo viene. Una vez más, hermano, Cristo viene. Viene y en algunas partes de la Biblia dice que vendrá escondido como ladrón en la noche. Eso es para decir que nadie lo espera. No es para decir de que viene y que nadie lo va a saber. No, todo el mundo lo va a saber. Todo ojo lo verá. Aquellos que se burlan de nosotros y dicen, no, usted es religioso, que no creen. En algún momento de su vida o ya en su muerte, verá al Hijo de Dios a la diestra del Padre junto a su iglesia. Y nosotros que somos parte de la iglesia estaremos junto a Él. Viene a buscarnos a nosotros, Señor. Y no solamente dice Juan eso, sino que dice después, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Aquí igual Juan está haciendo otra cita más. Zacarías 12, versículos del 10 al 14, dice así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, parafraseando lo que queda, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de David, de Natán, de Leví, todos los otros linajes, cada uno por sí mismo. Lo que nos está diciendo Zacarías aquí es que habrá lamento por parte del pueblo de Dios cuando Cristo venga. Y diremos, lamento, ¿por qué? Porque recordaremos todo lo que hemos hecho mal delante de Dios. Y todo lo que tuvo que cargar Jesucristo por nosotros en la cruz. Será un lamento consolado, porque sabemos que no vamos a recibir el castigo que merecemos. Pero dice aquí, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. También, para que vean que la Biblia es una sola, aunque no lo escribió Juan en su evangelio, lo escribió Mateo, dice Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, lo que estábamos viendo antes, que vendrá en la nube del cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este lamento es en ambos sentidos. El pueblo de Dios se lamentará por todo lo que ha hecho y por lo que Jesucristo tuvo que sufrir por él. Pero también el resto del mundo, aquel que no lo conoce, se lamentará porque el juicio les viene. Se lamentará porque a lo mejor ya estarán padeciendo parte de su juicio. Es lo que nos está diciendo Juan aquí. Le está diciendo a la iglesia, tranquila iglesia, gracia y paz sea tu vida, cobra ánimo, cobra consuelo, porque Él viene como en las nubes, todo ojo lo va a ver y toda la tierra lamentará cuando ya ese tiempo llegue completamente. Eso es lo que le está diciendo Juan a la iglesia y dice sí, amén. Juan está diciendo, no solamente te lo digo, sino que reafirmo que así sea como estoy diciendo, que así será. Y último, en el versículo 8 dice la palabra, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vuelve a repetir la misma frase, el que es, el que era y el que ha de venir. Es una constante que Juan quiere marcarle a la iglesia, que nosotros tenemos que entender. Cristo viene, el que es, el que era y el que está viniendo, ciertamente viene. Él es el alfa y el omega. No significa eso que Dios tenga un inicio y un final, sino que desde nuestro inicio, como seres humanos, ya Dios estaba, ya Cristo estaba, ya el Espíritu Santo estaba. Y en nuestro final en este mundo, cuando pasemos para la eternidad, Dios estará con nosotros, Cristo estará con nosotros, el Espíritu Santo estará con nosotros. Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede, hermanos, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, entendamos claramente que ya Cristo está viniendo, que eso nos dé consuelo, esperanza, paz, que sin importar lo que acontezca, estamos esperando el regreso de nuestro Salvador. Hermano, quiero dejar algo claro. No se fatigue, no fatigue su alma atrás de videos de personas que quieren decirle cómo va a terminar el mundo. Ahora, Cuba está revuelta, el mundo está revuelto porque mañana va a haber un eclipse. Y mucha gente que si el eclipse, que si qué va a pasar, que si no va a pasar. El momento en que Cristo viene, nadie sabe el día ni la hora, hermano. No vaya atrás de eso.
El Apocalipsis no habla de eclipses específicos, ni que esperes un eclipse, ni nada. Deje el eclipse pasar. Deje el evento astrológico que Dios creó para su gloria, para manifestar su gloria, que acontezca. Que la luna se alinea con el sol y que vemos una sombra y que aquí la vamos a ver parcialmente y en San Francisco creo que la van a ver totalmente y a la 1 de la tarde va a haber una oscuridad. Gloria al Señor. Eso es parte de la creación del Señor. Pero no fatigue su alma pensando que cada evento astronómico es la llegada del Señor. Usted vive esperando al Señor y no se preocupe. Cuando Él venga, todo ojo lo verá. Hermanos, estamos en un tiempo para lamentarnos y arrepentirnos de nuestra maldad y salir a predicar el Evangelio. Salir a predicar el Evangelio. Cuando Cristo venga y todos nos lamentemos, ya allí no habrá mucho tiempo de salvación. Ya cuando Cristo venga, viene a ejecutar el juicio a su iglesia, salvándola porque Él murió por sus pecados, y el juicio al resto del mundo, condenándola por sus pecados. Así que el tiempo de arrepentimiento y el tiempo de lamentar tu maldad y predicar el Evangelio a otros que no lo han conocido es hoy. El día que Él venga habrá también lamentos, algunos buenos porque lamentaremos el haber pecado y lamentaremos por nuestro genuino arrepentimiento, pero otros estarán lamentando el no haber creído y lamentando el sufrimiento del justo juicio de Dios sobre sus vidas. Así que prediquemos. Por amor a aquellos que no han conocido al Señor, prediquemos el Evangelio. Como mismo nos lo predicaron a nosotros, que no lo merecíamos. Hermanos, busquemos consuelo en nuestro Dios eterno, soberano y todopoderoso. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Sintamos gozo y felicidad porque Dios ha visto bien darnos la revelación de Jesucristo que reina este mundo y que viene. Sintamos ese gozo, esa bienaventuranza. Concluyo en esta mañana, hermanos. No solo somos el pueblo de Dios que ha sido salvado para estar en este mundo pasando tiempos difíciles. Somos un pueblo al que se le ha revelado no solo el Evangelio de Jesucristo, sino que también las cosas que están aconteciendo y las que han de acontecer pronto. Esto es para que hayamos consuelo, para que cobremos ánimo en medio de nuestras aflicciones. Teniendo tal revelación en el último libro de la Biblia, se nos demanda que leamos, oigamos y guardemos las palabras de este libro para ser ciertamente bienaventurados. Porque quien haga esto entenderá que Cristo está reinando este mundo y que Cristo está viniendo por su iglesia. Se lo repito una vez más, hermanos. Somos bienaventurados al recibir la revelación de Jesucristo que reina y viene. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que pueda ser de consuelo y de aliento a nuestras vidas, Señor. Aun cuando vivimos tiempos difíciles, Señor, tiempos de escasez, tiempos de necesidad, estamos aferrados a ti, Señor. Estamos aferrados a tu palabra y a tu revelación de que tú estás reinando, Señor. De que tú eres quien gobierna este mundo, Señor. Y de que estás viniendo por tu iglesia, Señor. Ayúdanos a esperarte, Señor, a recibir consuelo de eso. Y en lo que viene, Señor, ayúdanos a santificar nuestras vidas, Señor. A seguir siendo imitadores tuyos, Señor, para agradarte en todo lo que hacemos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.